la última clase, este cilindro sometido a la presión hidrostática de un líquido. Habíamos iniciado el proceso modelando la carga. La acción del líquido debe modelarse como carga PY y PZ en nuestro cilindro. Como no hay fricción entre el líquido y la pared, asumimos aquí PY igual 0. Y PZ es la presión hidrostática, ¿no? Peso específico del líquido por la altura de columna de agua por encima del nivel donde se mide la presión, que es L menos Y. Bien, una vez que tenemos la carga definida, resulta que NY va a ser constante porque la derivada de NY, fíjense ustedes acá, la derivada de NY respecto a Y es menos PY, pero PY es 0, entonces la derivada de NY respecto a Y es 0. Eso nos lleva a que NY tiene que ser una constante. Ahora la constante se la determina observando que en el borde superior, cuando lleva L, la fuerza normal NY es 0. No hay ninguna fuerza vertical sobre el contorno distribuida en ese borde superior, ¿no? En ese contorno superior. Entonces, N es constante. La constante no va a variar si yo reemplazo la variable Y por L, porque no aparece en la expresión. Y entonces, allá arriba es 0 NY. Como es NY constante, ese 0 tiene que ser el valor de la constante C. De modo que la fuerza NY se toma como 0. Ahora, N θ sabemos que es igual a PZ por R. Y PZ es peso específico del líquido por L menos Y se multiplica por R directamente y tenemos N θ. Ahí están las dos fuerzas o esfuerzos internos de nuestro cascarón cilíndrico sometido a la acción del líquido. NY igual 0 y Nθ igual a peso específico del líquido por L menos Y por R. Bien, vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer otro ejemplo. Y arte. Bien. Imaginemos ahora un cilindro que está apoyado en la base. Todos los puntos de la base. Y que está sometido a la acción de su peso propio. El espesor H lo vamos a tomar como 0.1 metro. 0.1 metro. El peso específico del material del que está construido nuestro cilindro, gama del material, como 2 fuerza sobre metro cúbico. Fuerza sobre metro al cubo. Bien, entonces ya tenemos los datos acá del material y el espesor del cilindro, el radio. Ahora, el radio, vamos a tomar acá la partida donde medimos el radio, vale.
1.5 metros. 1.5. La altura L del cilindro va a ser igual a 3 metros. Entonces nos interesa calcular. N sub Y y N sub θ. Eso es lo que queremos calcular, los esfuerzos de membrana en Y y en θ. Entonces, vamos a resolver esto. Iniciamos modelando la acción de peso propio como cargas P y PZ. Bien, primero PZ vale 0 porque el peso propio es vertical y no hay ninguna componente horizontal que estaría en la dirección de Z. Ya, pues marquemos nuestro sistema de referencia. Ese sería Z, y aquí estaría Y, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema de referencia, cuyo origen está en la base del cilindro. Bien, entonces como el peso propio va a ser una carga vertical, no existirá PZ. No hay componente horizontal acá. Es únicamente el peso propio. Bien. Entonces, de carga. P sub Y igual a P sub Z primero. Sabemos igual a 0. ¿No? P sub Z igual a 0. Ahora, para ver en qué queda P sub Y, tomamos un pedazo de nuestro cilindro, la cáscara de la pared del cilindro. Y entonces vamos a visualizar valor de PY. Tenemos el espesor. Está bien. Este es el espesor H, ¿no? Entonces vamos a tomar las dimensiones de Y de nuestro pequeño elemento del cascarón, de la pared del cascarón, y R de θ, la superficie media de nuestra arco, que vale R de θ, y aquí está el de Y, ¿no? La longitud del meridiano. Bien, esto de acá es R de θ. R de θ. Entonces el volumen de ese elemento de nuestra pared infinitésimo, el diferencial de ese volumen va a ser igual a dy por R de θ por H. Vamos a poner H por dy por R de θ. Bien, nosotros sabemos que el peso resultante, la fuerza resultante del peso propio de este elemento va a ser el producto del peso específico del material por el volumen de ese elemento, ¿no? Entonces esto va a ser peso específico del material
por el diferencial de volumen. Entonces esto va a ser igual a eso específico del material por todo esto. Bien, pero esa es la fuerza neta. Nosotros queremos distribuir esa fuerza neta sobre la superficie de la pared, de la superficie media de la pared, sobre esta superficie que sería en rojo acá, vamos a terminar de dibujarlo. En esa superficie queremos distribuir esa fuerza, entonces habrá que dividir ese peso por el área de la superficie, que es R de tita por dy. Entonces vamos a poner acá que finalmente P sub tita, P sub y, perdón, P sub y va a ser igual a todo esto dividido entre el área de esa superficie roja. Ponerlo así. Dividido entre R de tita y por dy. R por d tita por dy. Entonces aquí se va a cancelar R de tita de y en el numerador y va a quedar simplemente como siendo igual a lo siguiente. Gamma m por h. Pero nuestro eje de referencia y tiene sentido positivo hacia arriba y la fuerza distribuida sobre la superficie va a quedar hacia abajo, ¿no? Entonces tiene signo negativo. Menos gamma m por h. De y. Bien, ya tenemos la carga de y y pz. Entonces ahora podemos evaluar las fuerzas de membrana. Comencemos con n tita. N tita. Va a ser igual a pz por el radio del cilindro, ¿no? PZ por R, pero PZ vale 0, entonces esto va a quedar en 0. No va a haber fuerza N tita. Ahora veamos NY. NY va a resultar de la integración de la carga PY, ¿no? Entonces vamos a integrar acá. Vamos a dejarla indefinida la integral de PY, que es menos gamma m por h. Esto es porque la derivada de NY, fíjense acá, la derivada de y respecto a y es igual a menos PY. Entonces, para obtener y hay que integrar esta expresión, por lo tanto hay que integrar menos p sub y. Entonces, como es menos, aquí desaparece este menos. Y por diferencial y. Más una constante de integración. Que se va a evaluar observando que en el borde superior NY es igual a 0, ¿no? Como en el caso anterior. Fíjense, nuestro cilindro no tiene ningún peso encima, no hay ninguna fuerza vertical. Ya no, entonces ya es un 0. Bien, esto va a ser igual. Disculpe, eso que dijo lo último no se escuchó muy fuerte. Lo voy a repetir, por favor.
Ya, lo que comentamos es que MY está apareciendo acá por esta integral indefinida más esta constante de integración, la constante de integración seno. Y para determinarla, observamos nosotros que acá arriba, en el borde superior, NY vale 0. No hay ninguna fuerza vertical, ¿no? Entonces NY vale 0 en el borde superior. Y con esa condición vamos a poder calcular la constante C. Entonces, primero resolvamos esta integral. ¿Por qué? Entonces tenemos nosotros la expresión de NY, es lineal, varía linealmente con Y, y está la constante C, más. Entonces ahora aplicamos la condición que hemos dicho, NY evaluado en L, NY evaluado en L, sabemos que es igual a 0. Entonces, 0 es el valor de NY evaluado en L, va a ser igual a esto de acá, cuando reemplazamos Y por 0. Cuando se reemplace Y por 0. Por lo tanto, esto va a quedar idéntico a C simplemente. De modo que ya tenemos la expresión de la constante. Ahí la constante C. Cero. Es una constante la carga de Y menos gamma por H, integrando la constante va a dar por Y, correcto, y reemplazando Y por 0 nos da el valor de NY allá, por L, perdón, no es por 0, si está apareciendo, estoy reemplazando por L, ¿no? Entonces, aquí es por L. Por L. Está pensando en el 0, pero es por L que estamos reemplazando. Entonces aquí sería entonces C. C va a quedar igual a menos gamma M por H por L. Y ahí está la constante. Y ahora sí tenemos la expresión completa de NY. ¿Sí? Va a ser igual. Donde la constante es esto de acá. Incluso aquí podemos factorizar gamma M por H. NY como gamma M por H que multiplica a L aquí menos L. Entonces voy a sacar un signo menos para afuera y pondremos adentro L menos Y. Bien, ahí tenemos NY. El signo menos, como L siempre va a ser mayor o igual que Y, va a ser negativo, lo que significa que el peso propio está comprimiendo toda la pared. Como verse. Ahí están resueltas entonces las fuerzas de membrana, N tita y NY, para este problema. Bien, ahora pasemos adelante. Vamos a ver las deformaciones. Lo vamos a tomar en dos etapas, estas deformaciones. Vamos a considerar primero el aporte a las deformaciones de solamente el desplazamiento W en la dirección Z y luego tomaremos el desplazamiento B en la dirección Y. Entonces, como W es función de Y, en la posición Y vale W y en la posición
y más de y vale w más diferencial de w. De modo que este elemento del cilindro se deforma de esta manera que está dibujada acá en rojo, ¿no? En realidad, bueno, esta curva, si la vemos en esta vista lateral, tiene sentido contrario. Lo voy a corregir esto, pero en realidad esto debería ser así. Y el dibujo no salió bien. Esto debería ser así. Esta es la concavidad hacia el lado de afuera. Como se visualiza claramente acá, ¿no? Bien, entonces, fíjense ustedes que la longitud de Y, de nuestro meridiano, se traslada por W y el incremento de desplazamiento del borde superior de ese elemento respecto al borde inferior, que es diferencial de W, consigue que este elemento gire y se curve, ¿no? Entonces aquí aparece Psi1, que es la rotación de esta situación 1, donde solo consideramos el desplazamiento W. Por otro lado, el radio aumentó en esta parte de abajo del cilindro, aumentó en W, ¿no? Entonces, el nuevo arco va a tener longitud R más W por d tita, de borde inferior, y su longitud inicial era R de tita. Entonces, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, esa sería la deformación subtita de esta primera situación. Uno indica que estamos considerando deformación debido solo a W. Simplificando esto queda W sobre R. La rotación, como es ángulo pequeñito, su tangente coincide con el propio ángulo y va a ser diferencial de W sobre diferencial de Y, que viene a ser la derivada de W respecto a Y, ¿no? Y hay una curvatura aquí, K sub tita, pero antes de la curvatura veamos la deformación en Y. Fíjense ustedes, el meridiano se traslada y luego rota. Entonces, en la teoría lineal del primer orden de elasticidad, esto no tiene ninguna deformación, porque longitud inicial y longitud final siguen siendo la misma. Entonces, la deformación en Y de esta situación es cero. Ahora veamos las curvaturas que se producen. K sub tita de la situación 1, vamos a llamar K sub tita la curvatura que tendríamos en el paralelo, ¿no? La variación de curvatura en el paralelo, la vamos a tomar como 0 por lo siguiente. Aquí está nuestro elemento. El radio del cilindro, el diferencial tita del ángulo, y este es W, ¿no? Entonces el nuevo radio se convierte en R más W, y este es el nuevo arco. Entonces, al cambiar el radio R a R más W, nosotros sabemos que la curvatura que hemos llamado caso tita 1, el cambio de curvatura, caso, era curvo, era arco de círculo, el paralelo, va a ser igual a 1 sobre el cambio en el radio, o sea, la variación del radio. A ver, un segundo, este gráfico no está muy bien. En realidad,
el radio cambió. Vamos a ponerlo así primero. Teníamos la curvatura inicial 1 sobre R. Esa es la curvatura inicial. Vamos a llamarla catita inicial. Y la final, catita final, va a ser 1 sobre el radio aumentado por W. 1 sobre R más W, ¿no? Entonces, haciendo la diferencia, esto sería nuestra catita. Nuestra catita de la situación 1. Pero, aquí estamos sumando al radio W. Ahora, el radio va a estar en el orden de los metros en unidades. Puede tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera, ¿no? Mientras que W está en el orden de los milímetros. Entonces, es totalmente razonable despreciar el aporte de W a R. Y entonces queda 1 sobre R menos 1 sobre R igual 0. Por eso estamos adoptando que esa curvatura en el paralelo es igual a 0. La otra curvatura es como en viga. Esta curvatura que se produce por el desplazamiento transversal a la pared W es similar al desplazamiento del eje de una viga y por lo tanto nos da también la curvatura como la derivada segunda de ese desplazamiento W respecto a Y2S. Esto acá es como viga porque al final, por la simetría, nuestro cilindro está siendo manejado como si fuese un solo meridiano, una viga vertical, con carga transversal, ¿no? Entonces, esta sería su curvatura en la dirección Y. Todo esto es debido a W. Bien. Ahora veamos qué pasa cuando damos la componente B de desplazamiento en la dirección Y. Entonces el borde inferior sube acá B, el borde superior sube incrementado de dB, B más dB, porque es función de Y. Entonces Y de Y, el desplazamiento B se incrementa en dB. Entonces aquí notamos nosotros que la deformación específica del nivel Y de esta segunda situación debido al desplazamiento vertical B va a ser fíjense acá, el cambio de longitud en las fibras verticales se da por dB directamente, ¿no? La diferencia entre la inicial que era de Y y la longitud final es dB. La longitud final va a ser de Y más dB. Entonces, haciendo la diferencia entre longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, nos va a quedar dB dividido entre dy, que vendría a ser la derivada de b respecto a y. Ahora, como ven claramente en el gráfico, el arco de paralelo, al desplazarse b, no cambia para nada su longitud. Entonces, la deformación subtita, medida en ese arco, en esta segunda situación es 0. Tampoco rota el meridiano, solo se desplaza hacia arriba. Entonces la rotación de esta segunda situación es 0. Esto de acá. La rotación es 0. Esto aquí no aparece. Bueno, lo voy a corregir luego en el Word correspondiente. Un segundo. Esta rotación ya estaba arriba, ¿no? Eso ya no aparece acá. La que aparece es esta. Rotación igual a 0 de nuestro meridiano. Curvatura en el paralelo, obviamente el arco de paralelo se mantiene, no se incrementa para nada el radio de nuestro paralelo, porque solo se desplazó el paralelo hacia arriba. Entonces no hay ningún incremento en el radio, por lo tanto no hay cambio en la curvatura.
y en la curvatura de ese paralelo K sub θ, ¿no? 0. Y tampoco hay inclinación, no gira nuestro meridiano, ni se curva, entonces no hay curvatura en la dirección Y, también es 0. Bien, resumiremos acá los resultados. Por superposición de efectos, la deformación específica lineal en Y total es igual a la deformación específica en Y de la situación 1 más la deformación específica lineal en Y de la situación 2. La de la situación 1 es derivada de B respecto a Y, y de la situación, perdón, de la situación 2 es derivada de B respecto a Y. De la situación 1 era 0. Entonces la total queda derivada de B respecto a Y. Para epsilon sub θ tenemos también la suma de los dos aportes, ¿no? Es sub θ de la situación 1 más epsilon sub θ de la situación 2. De la situación 1 es W sobre R, y de la situación 2 es 0, por lo tanto queda W sobre R. La rotación va a ser el aporte de la rotación en situación 1 más en situación 2. Entonces la situación 2 da rotación 0, queda la rotación 1, que es derivada de W respecto a Y. En cuanto a la curvatura, K sub θ es el aporte en esa curvatura de la situación 1 más la curvatura en la situación 2. En ambos casos se tomó como 0, queda 0. El cambio de curvatura en Y va a ser la curvatura, el cambio de curvatura en la situación 1 más el cambio de curvatura en la situación 2. En la situación 1 es derivada segunda de W respecto a Y 2 veces, y en la situación 2 es 0, ¿no? Entonces queda derivada segunda de W respecto a Y 2 veces. Entonces este análisis geométrico nos va a permitir ahora continuar con lo siguiente. Vamos a ir a la teoría de flexión, pero primero vamos a expresar los esfuerzos NY y Nθ que aparecen ahora en términos de las deformaciones por la ley de Hooke. Fíjense, va a quedar esto como E por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado. Esto es debido a que se tiene un estado plano de tensión, y entonces esta es la fórmula para el estado plano de tensión, que lo vamos a ver en elasticidad. E por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado, que multiplica a la deformación Y, que es derivada de respecto a Y, más Poisson, coeficiente Poisson, por la deformación sub θ, que es W sobre R, ¿no? Y Nθ es por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado por ahora W sobre R, que viene a ser la deformación sub θ, más Poisson por la deformación en Y, que es derivada de B respecto a Y. Entonces ahí tenemos los esfuerzos de membrana, ahora expresados en términos de nuestras deformaciones y por ende de los desplazamientos. Noten que NY depende de B y W, y de la misma manera Nθ depende de W y también de B. Bien, comenzaremos ahora con el asunto de la teoría de flexión. Vamos a llevar en cuenta entonces no solo los refuerzos de membrana, sino los refuerzos de flexión. Entonces, deberemos desarrollar acá las expresiones de la ley de Hooke para los momentos. Los momentos M en la dirección Y y M en la dirección θ. Esos momentos M en dirección Y es la constante B que por la curvatura KY más Poisson por la curvatura K sub θ, ¿no? Entonces esto va a quedar directamente como la constante D por la derivada segunda de W respecto a Y 2 veces, ya que eso es igual a la curvatura K sub Y, mientras que K sub θ era 0, ¿no? Y Mθ es D por la curvatura K sub θ más Poisson por la curvatura K sub Y, pero K sub θ es 0, entonces D va a quedar Poisson D por Poisson por derivada segunda de W respecto a Y. O sea, queda igual al coeficiente de Poisson por MY.
Entonces m θ quedó dependiente de my. Aquí está la constante D, que es la fricción de la cáscara, que es igual a E por H al cubo sobre 12 veces. Bien. Inge, Sí, dígame. pero no íbamos a despreciarlo, las tensiones de flexión. Sí, es justamente lo que viene aquí con las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ah, ya, muy bien. Aquí vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos ya todo el desarrollo, no solamente los esfuerzos de membrana que aparecen primero, sino que también los esfuerzos de flexión que tenemos acá, ¿no? Bien, esto de acá ya solo nos quedan 3 minutos. Vamos a comentar estas expresiones de equilibrio. Aquí hemos colocado todas las fuerzas de membrana con sus variaciones de borde al otro, tanto en la parte vertical como en la dirección horizontal. Y la carga PY y PZ. Las cargas van a generar fuerza resultante cuando multipliquemos por el área de superficie, de la superficie media, ¿no?, de nuestro elemento, que es R de θ por dy. Bien. Acá tenemos la fuerza de flexión. Aquí es importante ver la convención. En la parte de abajo el corte positivo está entrando al cascarón. En la parte de arriba el corte está saliendo del cascarón. El momento flector positivo por abajo está traccionando la parte interior de las fibras del cilindro y comprimiendo las partes de afuera, ¿no?, del cilindro. Lo mismo hace el momento positivo allá arriba, tracciona la parte interior y comprime la parte externa de la pared del cilindro. Ese momento es positivo. Y este momento, con este sentido también, de m θ, es el que consideramos positivo. Aquí en estos dos gráficos está claramente establecida la convención de signo positivo. Todos los esfuerzos que están diseñados acá están obedeciendo a la convención positiva. Entonces, uno comienza a sumar fuerza en la dirección Z. Y en la dirección Z vamos a tener la fuerza de la carga PZ, que es la carga distribuida por el área de distribución, que es R de θ de Y. Menos en la dirección Z tenemos el aporte, ya lo vimos antes, el aporte de la n θ en la dirección radial, debido a la curvatura del paralelo, ¿no? Da una resultante en la dirección Z, está en el sentido contrario, que sabemos vale n θ de Y de θ. Pero ahora tenemos en la dirección Z también el aporte de las fuerzas portantes, ¿no?, cuya R de θ se cancela, la parte de arriba y la de abajo porque tiene sentido contrario, y predomina la de arriba, que es mayor. Predomina con esta expresión derivada de Q sub Y respecto a Y por dy por R de θ, ¿no? Y eso es lo que se suma acá. Y eso todo es igual a 0. Entonces, esta ecuación de equilibrio, que es nuestra primera ecuación de equilibrio, se escribiría como la derivada del corte respecto a Y por R menos n θ más pz por R igual a 0, ¿no?, cancelando los infinitésimos de Y de θ. Y luego dividiendo entre R y pasando pz al otro lado, nos queda la ecuación final, derivada del corte Q sub Y respecto a Y, menos n θ sobre R igual a menos pz. Esa es nuestra primera ecuación de equilibrio. Sumamos fuerza en Y ahora. En Y se cancela esta con la de abajo y queda el incremento de la fuerza normal derivada de Y respecto a Y por dy por R de θ en el sentido positivo hacia arriba.